Bienvenidos a otra edición más de Ediciones Team PI. Acá estamos con un programa súper especial porque vamos a estar hablando de la educación a distancia. Así es que bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Gracias, Lilian. Muy contenta realmente de estar en una edición más y realmente en este lugar maravilloso las ideas surgen y realmente va a ser un programa muy especial desde Rakiura Resort Day. Ya quiero conocer a nuestras invitadas de lujo, Lilian, que son del área de educación a distancia. Así mismo, y recordar también que Rakiura tiene varias promos, así es que por favor no sigan a Rakiura en las redes sociales y ahí van a ver las promos que tienen ahora para asociarse, así que eso me olvidé, Rosa. Totalmente, estén atentos. Bueno, quiero presentar a nuestras invitadas de lujo, son personas de mi gran estima. Conozco a ambas, así es que bienvenida. Quiero presentar primeramente a la profesora, o sea, ella es magíster, doctora creo que también ya es ahora, pero para mí es la profe. Es Marta Chenú, ella es la directora de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FACEN, más conocido, de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenida, Marta. Buenas tardes, muchas gracias Lilian por la invitación. La verdad que muy honrada de que aceptaron venir estas colegas que son de primera. Son las mujeres que impactaron ya hace muchísimo tiempo en todo lo que tenga que ver educación a distancia. Así es que bienvenida nuevamente. Quiero presentar a la otra compañera, también profesora de la Universidad Nacional de Asunción. Ella es Lourdes Morel, también es magíster, no sé si ya es doctora, no quiero cometer el error, pero sí, yo le conozco más como Lourdes Morel, profesora de la Universidad Nacional, y también es ella la coordinadora de una carrera que es muy solicitada hoy por hoy, la carrera de posgrado especialización en TICS en la educación superior. Aplicadas a la educación superior. Exactamente, así es que bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias a ambas, muchas gracias por la invitación. Bueno, ella es eso me olvidé, ella es de la Facultad Politécnica, también de la Universidad Nacional de Asunción. Así es que, Rosa. Invitadas de lujo para el tema del momento, realmente hoy en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, en donde la virtualidad es la gran protagonista. Entonces queremos saber de la mano de estas expertas cuál fue ya la experiencia de la Facultad de FACEN en todo lo que tenga que ver con la educación a distancia. Al respecto, doctora Marta Chenú, en estos tiempos que estas ofertas formativas tuvieron que transformarse por toda esta pandemia que vino a arrasarnos, queremos conocer un poco la experiencia que usted ya ha tenido en eso. Bien, realmente tenemos que tener dos escenarios, lo que fue antes de la pandemia y lo que es actualmente, nosotros que estamos en plena pandemia actualmente. Y bueno, tenemos una historia un poco, ¿verdad?, de plantear como desafíos de lo que fue en sus inicios, cuando nosotros iniciamos hace ya creo que 11 años en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con las carreras en la modalidad a distancia. Y bueno, se plantean ahí ciertos desafíos en ese momento, o inconvenientes más bien. ¿Y cuáles eran? Y uno de los inconvenientes principales que tuvimos fue el tema de la tecnología, el uso de la tecnología por parte de los estudiantes. No era muy sencillo para ellos acceder a Internet. Y tal vez pensamos, no, pero si hace 5 años ya teníamos, y tal vez para nosotros que estamos acá en Capital, en Central, sus alrededores, sí es relativamente sencillo, o fue relativamente sencillo en ese tiempo, pero nosotros tenemos en la modalidad de distancia estudiantes que son del interior, que están en zonas, en muchos casos, inaccesibles. Nosotros tenemos anécdotas de estudiantes del Chaco, por ejemplo, que tenían que ir kilómetros y kilómetros para poder hacer sus tareas o poder rendir sus exámenes en algunos casos. Y otro desafío así o inconveniente que tuvimos, que yo creo que es todavía, que actualmente tal vez ya vamos a poder salvarlo, es la reacción un poco de distintos escenarios también, ¿verdad? De mismo los estudiantes, el pensar, voy a seguir una carrera a distancia, ¿será que voy a poder trabajar después con este título? ¿Será que me va a valer igual que si sigo en presencial? Y, entonces, son las dudas que siempre uno tiene allí, sí, en la cabeza. Es una reacción negativa, y también por parte de mismos docentes, ¿verdad?
muchos docentes no subieron al barco en su momento, Sí. ¿verdad, Lilian? Sí. Y entonces había como cierta reacción negativa. Bueno, esos fueron inconvenientes que tuvimos que ir superando y fue complicado. ¿Cómo hicimos nosotros dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales? Voy a contar la experiencia, ¿verdad? Nosotros nos organizamos hace 11 años más o menos, ¿verdad? Con todo un tema de lo que fue la estructuración, la creación del área. Trabajamos mucho en capacitación de nuestros técnicos, haciendo cursos en el exterior, luego la capacitación de nuestros propios docentes. Y bueno, eso un poco viendo desde el lado de lo que fue antes. Luego esto vino a consolidarse un poco con el tema de la reglamentación con la ley 4995, la ley de educación superior, ¿verdad? Pero esa es una ley que vino antes de la pandemia. Durante el desarrollo de nuestros cursos. Nosotros iniciamos antes, nosotros iniciamos sin reglamentación. Sí. Nosotros iniciamos, también trabajamos en nuestros propios reglamentos, es decir, cuando vino la ley 4995 y posteriormente eso se reglamentó con la resolución del CONES, la 63 del año 2016 creo. Entonces, ahí como que fuimos más fácilmente, ¿sí? Ya Pero nosotros... Marta, discúlpame que te interrumpa, el CONES también lanza una reglamentación por el tema de la pandemia, ¿es así? Así mismo, ¿verdad? Eso es totalmente paralelo, ¿verdad? Porque de lo que yo estoy hablando es de educación a distancia propiamente, Claro. ¿verdad? Y tenemos que tener presente, ¿verdad? Que lo que nosotros estamos haciendo actualmente con todas las carreras de todas las universidades del país no es educación a distancia. Eso es muy importante tener en cuenta. Sí. Son clases virtuales o clases, digamos, apoyadas con tecnología. Eso es lo que estamos haciendo. Hay toda una metodología detrás que Lilian, vos sabes perfectamente, ¿verdad? Y Lourdes también, Rosa ya está ahora también Sí, estoy aquí seguramente para poder aprender todo así mismo, ¿verdad? Y entonces, eso es importante saber. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, Rosa, ¿verdad? ¿Cuál sería un poco el desafío que nos planteamos ahora, ¿verdad? O cómo estamos. Y bueno, podemos decir que ahora estamos, nosotros que estamos en educación a distancia, algunas instituciones nos fue un poco más fácil, a otros les fue un poco más difícil ayornarse un poco a esta situación, ¿verdad? Eso un poco así en forma general lo que te puedo comentar. Totalmente, muchas gracias. Realmente interesante, me gustó bastante el tema de todo lo que tenga que ver con educación a distancia desde el punto de vista de la reglamentación que ella habla, que hubo ya antes un inicio y bueno, y ahora también en lo que tenga que ver con educación a distancia, con esta aceleración de los procesos, pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces es toda una... Me gustó y me quedo con esa frase de lo que estaba diciendo Marta, de que no es educación a distancia, es apoyada en tecnología, puede ser presencialidad remota, pero la gente dice todo es a distancia, no es así. O sea, muy interesante con eso, me quedo y también recordar la marca que nos está apoyando, que tiene que ver con esta plataforma Totalmente. Alianza. Es una plataforma es una plataforma virtual donde están los contenidos, que no es lo mismo, señores, eso también es importante recalcar. La plataforma de Alianza, que es específicamente la plataforma Siembra Digital, es una plataforma de contenidos para los chicos desde primer grado hasta sexto grado. Así es que ellos también, muchas gracias a ellos que nos apoyan este tipo de iniciativas. Y con eso nos vamos para el siguiente bloque. Tenemos muchísimas preguntas todavía que hacerle a Marta y a Lourdes de todo este tema que es el gran desafío que tenemos todos nosotros, padres, maestros. Todos tenemos el mismo desafío, la educación a distancia y la virtualidad. Así es que quédate allí, seguimos más con este tema. Siembra Digital nace de la idea de brindar soluciones de contenido interactivo a la educación escolar básica, utilizando diversas técnicas de aprendizaje con un mismo objetivo: el desarrollo armónico de la personalidad del niño en todas sus dimensiones. Hoy continuamos innovando ya que nos conectamos a las circunstancias actuales, brindando soluciones para clases tanto presenciales como virtuales,
con actividades interactivas que estimulan el aprendizaje, desarrollando la educación en valores, conciencia emocional y educación para la interioridad. Mediante Siembra, los docentes desarrollarán un currículum planificado y sistémico que toma como base el currículum vigente del Ministerio de Educación y Ciencias. Siembra además cuenta con una planificación anual, planes diarios de clases, libro de respuestas para el docente y libros impresos. Siembra es una solución para la gestión educativa y la comunidad educativa. Conoce más sobre las funcionalidades del programa y descubrí cómo suscribirte ingresando a siembradigital.com.py. Siembra Digital, nuestra conexión con la educación. Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque hablando de este tema que a mí me apasiona y acá las chicas me conocen que me apasiona lo que es educación a distancia. Estoy acá entre mis amigas hablando de un tema que me apasiona. Y sobre este tema de la educación a distancia, la educación virtual, la presencialidad remota, hay tantos términos que se tiene en ese tema, Lourdes. ¿Puedes darnos un poco como una introducción de esa breve, porque queremos enfocarnos a nuestras carreras, ¿verdad? Pero si podrías darnos un poco una introducción de estos términos de hoy. Sí, bueno, en realidad cuando hablamos de educación a distancia hay muchos actores involucrados, ¿ok? Eso es importante tener en cuenta, por eso lo que mencionaba la profesora Marta es muy importante para tener claro cuándo estamos hablando de educación a distancia y cuándo estamos hablando de repente de intervenir ante una crisis, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Verdad? Cuando hacemos educación a distancia contamos con un equipo de trabajo bastante amplio, donde tenemos expertos primero que nada en el ámbito de la plataforma virtual, que tiene que funcionar y debe ser bien administrada. También en el ámbito de la producción audiovisual, en los docentes, que por supuesto son indispensables en cualquier propuesta educativa, y la capacitación de los mismos, que lleva su tiempo. En este momento de pandemia muchos aceleradamente fueron capacitados, pero cuando hablamos de educación a distancia lo ideal es que vayan haciéndolo de manera procesual. También hablamos de un área muy importante que es el diseño instruccional. ¿Qué implica este diseño instruccional? Es la arquitectura de cómo presentar los materiales didácticos, el contenido y las estrategias de la mejor manera para que el aprendizaje se pueda dar, ¿ok? En eso trabaja el área de diseño instruccional muy en conjunto con especialistas del área de producción audiovisual, como también los docentes, el área de capacitaciones, que también es muy importante en un equipo de educación a distancia. Que es algo estratégico, Lourdes, discúlpame Sí, porque es una planificación amplia, claro, ¿verdad? ¿Por qué? de Porque cómo presentar ese documento, sí, esos documentos, esos contenidos virtuales. Exacto, por eso es muy importante conocer mucho la realidad de la institución, de los estudiantes, conocer, hacer un diagnóstico, para así también ir haciendo una buena planificación y también ofrecer los contenidos de la manera más atractiva posible. Totalmente. Eso es indispensable porque en educación a distancia el estudiante es muy independiente. Si bien está acompañado por un docente, requiere de parte del estudiante mucha disciplina y mucha independencia y autonomía. Pero eso se puede dar si hay también, por parte nuestra como institución, como equipo y como docentes, algunos elementos claves como son los contenidos y las estrategias planteadas por parte del docente y todo el equipo de educación a distancia. Que es también lo que, perdón, sí, que es también lo que mencionaba Marta con el tema de que las realidades también, incluye ese diagnóstico que mencionaste, incluye lo que es tus alumnos, quién es tu público y normalmente tiene conectividad y ese tipo de cosas. Claro, y ese diseño también es muy importante que sea flexible. Nosotros ya tuvimos casos también de repente de estudiantes que entendían y comprendían mejor en guaraní que en español, ¿ok? No cambiamos todos los materiales porque en su gran mayoría todos manejan muy bien el español, pero sí hay ciertos docentes que lograron hacer ajustes y lograron enviar ciertos materiales y principalmente audiovisuales o de
de audios y por supuesto las clases presenciales que se realizan en algunos momentos de los cursos, realizar en forma también en el otro idioma que tenemos aquí en Paraguay, que es el idioma guaraní. Qué interesante la interculturalidad. Totalmente. Lourdes, y volviendo un poco a esa estrategia de la cual hablabas, de capacitar al docente, al alumnado, de toda esta nueva modalidad de educación a distancia, tomamos conocimiento que actualmente se tiene un posgrado, una especialización de TIC para la educación superior, y también es totalmente a distancia. Entonces queremos conocer un poco los detalles sobre eso y a qué público va dirigida esa especialización. Sí, la especialización en TICs aplicadas a la educación superior es una especialización que ofrece la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción desde el año 2014. Ya estamos con la 5ª convocatoria de ese curso. Ahora justamente está abierta la convocatoria número 5. Va dirigido a profesionales, docentes o profesionales que tengan experiencia en la docencia o hayan tenido cierta formación en el ámbito de la didáctica universitaria, para que ya tengan cierta base. La finalidad del curso es que puedan, por un lado, si son docentes, poder innovar como docentes en el ámbito en el que se desempeñan, y por otro lado también que puedan conformar parte de equipos, por ejemplo, de educación a distancia, en realizar innovaciones dentro de sus instituciones con respecto al uso de la tecnología educativa, etc. Todo esto es a distancia. En realidad el curso es semipresencial, pero en este momento, debido a la pandemia, lo estamos realizando completamente en forma virtual. Qué interesante lo que está mencionando, para tener en cuenta. Inscríbanse, estamos en convocatoria abierta. Convocatoria abierta hasta el 13 de mayo. Para aquel docente que necesita, ahí vas a encontrar las técnicas, las herramientas, conocer estas herramientas, profundizarlas para poder enseñar mejor en estos tiempos de pandemia. Así es que en estos tiempos de pandemia, acércate a la Facultad Politécnica a través de, seguro que está en la web. En la página web de la facultad pueden ingresar. En el área de posgrado van a encontrar mayor información de la especialización, y en este momento, en realidad, así como menciona la profesora Lilian, es sumamente importante porque necesitamos ser más los especialistas. Realmente el año pasado, este año estamos un poco más tranquilos, pero el año pasado fue muy absorbente para todos los que somos especialistas en esta área, y necesitamos ser más para que podamos llegar a más instituciones, a más personas, y se pueda mejorar la calidad. Perfecto. Bueno, y queremos conocer también, ya entrando un poco en las otras ofertas formativas, profesora Marta, que tengan que ver con la educación a distancia, si nos podés comentar al respecto. Sí, en el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, nosotros ya antes de la pandemia teníamos ofertas en la modalidad a distancia, que son las carreras de licenciatura en Educación Matemática, Educación en Ciencias Básicas y sus Tecnologías, Tecnología de Producción y Matemática Estadística, que son carreras, digamos, algunas tradicionales de la FACEN y otras con las que iniciamos nosotros la modalidad. Y bueno, como había indicado anteriormente, ¿verdad?, son carreras que habíamos iniciado con toda esa estructura de la que estuvo hablando recién Lourdes, teniendo en cuenta todo lo que es el diseño instruccional, los materiales que son muy importantes, que se realizan en base justamente a un diseño específico para la modalidad. Y acá hay que tener en cuenta que, vamos a insistir un poquito en ese tema, ¿verdad?, de que son materiales preparados para estudiantes a distancia, que van a estudiar a distancia. Ellos vienen con esa mentalidad, quieren estudiar a distancia. Lo mismo para los docentes quieren estar en esa modalidad. Entonces es importante tener en cuenta eso. Para los que quieran, entonces tenemos habilitadas el ingreso en el mes de febrero y en el mes de julio. Ahora entonces prepararse para el mes de julio, que vamos a tener nuevamente el ingreso. El cursillo inicia esta semana, todavía están a tiempo. Qué interesante. Así es que por favor inscríbanse en FACEM, más conocida como FACEM, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Asunción. Ya estuvieron escuchando a la directora de Educación a Distancia, del Departamento de Educación a Distancia de la misma facultad. Así es que son 4 carreras y súper interesante para vos, docente, que querés perfeccionarte en todo lo que sea que ver, en matemática,
en estadísticas, tecnología y las de educación. Educación. ¡Wow! Interesantísimo. Estas ofertas no se pueden perder. Yo creo que son ofertas que se tienen que dar a conocer. Así es que, gente, busquen en su portal, van a encontrar, pueden inscribirse y en junio está el examen de ingreso. Con eso nos vamos, con ese mensaje importantísimo, nos vamos a un corte y volvemos más de educación a distancia para redondear todo esto. Tenemos todavía más cosas que contarles. No te muevas de allí. Seguimos con más de educación a distancia en el siguiente bloque.